Siempre me pregunté de chico qué había pasado con las colonizaciones en el mundo y qué había sucedido con los antepasados, con la gente que habitó cada uno de los lugares que en algún momento otros habían llegado y habían tapado, habían destrozado los sitios, ¿no? Con mucho dolor, con mucha injusticia. Y a lo largo de la vida siempre me pregunté qué había pasado con cada uno de los lugares en donde esto había sucedido. Y fui leyendo todo lo que fui encontrando. Siempre me lo pregunté, ¿qué se festejaba? Yo me preguntaba los 12 de octubre, sí, en la escuela primaria, ¿qué había que festejar? ¿Había que festejar algo? Por suerte, desde hace unos años hubo un cambio radical en lo que sucede el 12 de octubre. En América Latina, no sí, solo acá. Exactamente. Todo, ¿no? Pero me acuerdo de hace 15 años de estar una vez en España un 12 de octubre, sí, y ver los festejos. Ah, sí, yo fui a hacerlos. Y me daba mucha además angustia. Es una marcha, los aviones, digamos, todo el poderío del imperio, de lo que fue un imperio, ¿no? Hasta ese momento acá sucedía algo, no sé si similar, pero se festejaba algo. Y creo que el 12 de octubre, como marzo, como ciertas fechas en este país y en la zona, en toda esta zona del continente, tienen que ser momentos de reflexión para que no vuelva a suceder algo similar. Y creo que Manuel Ugarte casualmente reflexionó mucho acerca del tema de América Latina. Exactamente. Digamos, ¿no? De esa tensión permanente entre América Latina o lo que es ahora Sudamérica, ¿no? Ya está cortado de Colombia para abajo, ¿no? Pareciera ser que Centroamérica y México ya quedó bajo el ejido de los norteamericanos, pero la relación de América Latina con Estados Unidos, ¿no? Él escribió mucho sobre eso. Así es. Ninguna usurpación ha revestido caracteres más brutales que la conquista de América. Se puede decir que los heroicos aventureros que desafiaron los peligros de un viaje fantástico tenían almas de inquisidor. Hijos de un siglo que dignificaba la matanza, llegaban a las tierras vírgenes adiestrados para la violencia y el exterminio. Todo era justo contra los infieles. No había crimen en ultimar a los hombres de diferente color que habitaban la tierra desconocida. Considerado desde nuestro siglo, nada más monstruoso que esos atropellos, pero juzgados con la conciencia de la edad sanguinaria en que todavía no se había borrado la memoria de las crueldades de Palestina y en que se preparaba la oscura San Barthélemy, nada resulta en cierto modo más lógico. La noción del bien y de la equidad con que se honró el cristianismo de los primeros mártires se había esfumado completamente y solo se respiraban las doctrinas y el ejemplo del régimen feudal. Nadie discutía la esclavitud. El fuerte tenía derechos naturales sobre el débil. La sociedad era una torre de tiranías concéntricas y, como todos sabemos, las manchas de la conquista no son las de una nación, son las de un siglo, porque España solo era en aquel instante el reflejo más glorioso y más alto del estado social de un continente. Los indios, que habían presentido en la sombra muchas de las verdades futuras, tenían otra idea de la solidaridad y en un corazón más franco, mayor aptitud para el altruismo. Nadie ignora hasta qué punto abusaron de esa circunstancia los que se presentaban como huéspedes y se erigían en dominadores después. Algunos llevaron la felonia hasta ensangrentar las fiestas que se daban en su honor y asesinar al rey que les tendía la mano. Otros fueron perjuros muchas veces, contaminando a los vencidos con las enfermedades que les devoraban el alma. Y desde las cúspides de la justicia absoluta no es aventurado considerar el descubrimiento como una catástrofe, aunque desde el punto de vista de la grandeza humana resulte la empresa más heroica que acometió jamás raza alguna. Porque si nada es comparable a la crueldad que hicieron prueba los titánicos aventureros, nada iguala tampoco la intrepidez con que forzaron el límite de lo que puede alcanzar la voluntad del hombre. Una vez establecida la dominación y sancionado el despojo, quedaron en lucha dos fuerzas desproporcionadas y antagónicas. Aquí, el haz minúsculo y amenazante de los triunfadores, allá, masa innumerable y sometida de los conquistados. Los primeros solo atendían al principio a apoderarse de las riquezas y dejaban al aborigen una libertad relativa, más o menos limitada según el carácter de las tribus o el capricho del jefe que gobernaba la región. Pero cuando los tesoros comenzaron a enrarecer, fue necesario recurrir al subsuelo.
y como los invasores se atribuían una superioridad olímpica, no pensaron en recoger ellos mismos los metales con que debían enriquecerse. Entonces comenzó el crimen más deleznable que recuerda la historia. Grandes rebaños sumisos removieron la tierra que les pertenecía y la sangraron para hacer brotar ríos de oro en beneficio de virreyes y monarcas extranjeros. El godo exigía sus rescates. La avidez multiplicaba los atentados. Y como las innumerables rebeliones a que el sistema dio lugar fueron sofocadas en flor, porque el indio, alimentado con fábulas, creía ver en la conquista un castigo de sus dioses, la esclavitud se estableció de lleno en el continente y el mundo vio el espectáculo inverosímil de un grupo exiguo que disponía a su antojo de multitudes inmensas. También es necesario recordar que la invasión empleaba dos arietes. Junto a los soldados incontrarrestables que blandían el terror, avanzaban los misioneros predicando una doctrina en singular consonancia con la sencillez de aquellos hombres. Al resplandor de los arcabuces fructificó la fe. Se hicieron milagros y el paria abandonó sus viejos ritos porque perder la libertad equivale casi siempre a enajenar la conciencia. Pero además está decir que de la religión solo percibió lo más inmediato y asimilable. Su cristianismo fue una idolatría que se corrompió gradualmente en la atmósfera viciada de la esclavitud. A esta se unieron, como causas de disolución, la inmoralidad que desbarató los grupos, el alcohol que entorpeció los cerebros y la ignorancia que acabó por debilitarlos. De tal suerte que las mismas tempestades de la independencia no consiguieron hacer revivir un empuje de reconquista o predominio. Se dejaron morir con la resignación de los pueblos del Asia, porque el americano tenía mucho del faquir. Después de haberlo esperado todo de las fuerzas celestes, en el derrumbamiento de sus dioses, vencido y despreciado en su propia casa, sin que nada en la naturaleza contestase el llamado imponente de su angustia, el indio se convirtió en hoja que los vientos llevaron a su capricho. De las antiguas civilizaciones solo quedan hoy en determinados lugares algunas ruinas célebres y un mar de hordas somnolientas que cultivan los campos al margen del ferrocarril en los confines últimos. En su realidad, en su fondo, el dueño de ayer no existe. Si la primitiva pujanza tomó un tiempo la forma de bandolerismo, si el hijo de América se desencadenó en una nube de caballos en desorden sobre las aldeas minúsculas para arrasarlo todo y desaparecer con los cautivos entre una aureola de sangre bajo el dosel del día, solo fue porque no hay muerte sin convulsiones y tenía que dar forma a la suprema crispación de la raza, pero en su esencia había muerto ya. La Tenochtitlán de los aztecas con sus monolitos gigantescos, la Caoteocalli, donde habitaban 7.000 sacerdotes, sus canales anchos y su código célebre, los mayas de Yucatán con sus instituciones sabias, su comunismo agrario y su concepción europea del casamiento y la familia, los araucanos indómitos de que nos habla el escritor chileno don Tomás Guevara en su Historia de la Civilización, los incas, los nahuales, los toltecas han sido barridos y estrangulados por una mano de sangre. Las limitaciones impuestas a los sobrevivientes de las primeras hecatombes y la esclavitud a que se les sometió después han disminuido el número en una proporción tan brusca que se puede decir que en los territorios donde levantamos las ciudades no hay un puñado de tierra que no contenga restos de las víctimas de ayer. Algunos arguyen que desde el punto de vista de nuestro porvenir debemos felicitarnos de ello. Pero hoy no cabe el prejuicio de los hombres inferiores. Todos pueden alcanzar su desarrollo si los colocamos en una atmósfera favorable. Y aunque las muchedumbres invasoras han minado el alma y la energía del indio, no hay pretexto para rechazar lo que queda de él. Si queremos ser plenamente americanos, el primitivo dueño de los territorios tiene que ser aceptado como componente en la mezcla insegura de la raza en formación. El porvenir de América Latina de 1910 el capítulo es inicial. uno de los sí, no, está ahí medio al comienzo, pero el libro me parece que es imperdible, ¿no? Yo no lo había leído y todo lo que leí hasta ahora del libro, pero bueno, había que escoger una, ¿no? Extraordinario de 1910. Los indios.
una persona, Manuel Ugarte, que después terminó siendo diplomático de Perón, del primer gobierno de Perón. Muere en Francia. Muere en también. Niza, creo. Sí, creo que muere en Francia también, en Niza, digamos, como el caso de Lucio B. Mansilla. Bueno, un aplauso para Nico. Muchas gracias.